aquí en Informativo Sarandí y que están con nosotros los economistas Javier de Aedo y Nicolás Sichevsky. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Es un gusto un año más acá. Un año más, Javier. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido, Nicolás. Bienvenidos. Qué placer. ¿Y? ¿Pasamos raya? ¿Pasamos raya? ¿Cómo llegamos a fin de año? Y llegamos teniendo en cuenta que es un gobierno que asumió en marzo, no es un año completo, que cuando asume un gobierno hereda el presupuesto del gobierno anterior y recién en agosto presenta su propio presupuesto que va a regir desde el 1 de enero próximo, o sea, el mes que viene. Un gobierno que tuvo dos hitos para mí positivos. Uno fue precisamente la aprobación del presupuesto con una mayoría súper holgada, ese fue un triunfo del ministro Odone, y el otro fue incorporar en las pautas salariales la desindexación. Yo apuesto que en esta ronda de consejos de salarios, en estos 2 años, no va a haber gatillos salariales debido a la inflación. Y eso ya es una cosa importante que genera credibilidad en la política salarial y en futuras rondas para ir desinflando la economía como ha estado ocurriendo. Así que yo diría como primer comentario eso. Hay un montón de cosas que se deberían seguir haciendo para el año que viene. Por ejemplo, toda la agenda de desregulaciones o de mejor regulaciones que requieren estudio. Es decir, es un gobierno que se abocó al presupuesto básicamente. Los recursos humanos que realmente trabajan en estas cosas no son muchos en ningún gobierno, y yo tengo la expectativa de que al menos, o a más tardar en la rendición de cuentas, tengamos noticias de todas esas desregulaciones. Sí, quizá agregaría el éxito, al menos el observado hoy en día en materia de inflación, con una tasa de inflación que está incluso por debajo de la meta del Banco Central, y que fue en parte la que facilitó, me parece a mí, la adopción la adhesión de los acuerdos salariales a las pautas que fijó el Poder Ejecutivo. Y es algo que tuvo su cuota parte de responsabilidad en el énfasis realizado por el nuevo directorio del Banco Central, continuando un poco lo que había sido la gestión de Diego Labat, y un contexto externo que fue muy particular a lo largo del año, ¿no? Pensemos que tuvimos un primer semestre con la puesta arriba de la mesa de la agenda de Trump en materia comercial, que tuvo un pico de incertidumbre en abril, en su momento cuando Trump tuvo la tabla con los diferentes aranceles para la mayoría de los países del mundo, que generó mucha incertidumbre en materia de crecimiento, pero que también en un contexto de cierto desafío hacia la institucionalidad de Estados Unidos. En primer lugar, el más tangible, que es la inflación transable, se planchó y está hoy en 2-3%, y tenemos una inflación en general en 4%, y al mismo tiempo, y a diferencia quizá de lo que ocurrió en 2023, el hecho de que Uruguay fuese hacia una inflación más baja, difícilmente eso fuese a ocurrir sin una apreciación del tipo de cambio, sin que el peso se fortaleciera. Y el fortalecimiento en este año ocurrió en un contexto en donde en el resto del mundo también se fortalecieron las monedas contra el dólar, y eso discursivamente creo que le facilitó un poco la tarea del Banco Central, así como, al menos en algunos sectores, en la carne en particular, los buenos precios matizaron un poco el impacto. Entonces, creo que eso ha sido algo positivo, y después coincido con Javier de que el hito principal probablemente haya sido la aprobación de la ley de presupuesto en un contexto fiscal restrictivo. Acá estuvimos hace un año, recuerdo, hablando con Javier, y pasaron cosas incluso en los siguientes meses. Entonces era una situación fiscal compleja, y creo que el proyecto de ley, hoy la ley, procesa un ajuste de 1,5 puntos, que era un ajuste que necesariamente el gobierno iba a tener que mostrar en sus proyecciones macroeconómicas,
y que probablemente desde el punto de vista de la economía política haya sido el único camino políticamente viable, ¿no? Porque tenías presión de gasto desde la interna y de tus electores, y por otro lado necesitabas corregir las cuentas públicas. Es una estrategia que no está exenta de riesgos, pero en definitiva logró la aprobación, y hoy por lo menos no tenemos cambios en materia de riesgo país que pongan signos de interrogación arriba de la mesa. La meta de inflación es 4,5, no es como antes 3 a 6 un rango. Y cuando uno pone una meta fija, hay que cumplir la meta fija, y está tan malo errarle por arriba como errarle por abajo. Yo no veo como un logro que estemos en el 4,1 y que vayamos a estar, salvo que pase algo de aquí a allá, en 3 y pico en los próximos 6 o 8 meses. Yo creo que eso muestra que se bandearon con la política monetaria, que es mucho más contractiva de lo que debería ser. Debió bajar más rápido la tasa de política monetaria, y yo espero para mañana en el Copom que la baje en medio punto, aunque estuvieron remolones. Aquí hubo dos cosas. El ministro Don, estando en Europa, se metió en temas del Banco Central, que no debería haberlo hecho, y dijo que no iba a bajar la tasa de política monetaria ahora en diciembre. Y el Banco Central, a su vez, no señalizó la baja mediante las tasas de corte de las letras de regulación monetaria de cada semana. Siempre que va a bajar la tasa de política monetaria, va bajando antes la tasa de corte y va señalizando el camino. Esta vez no lo hizo, recién lo hizo en la última semana. Vamos a ver las licitaciones de hoy, que son 2, si mantiene esa tendencia. Cortó por tasa incluso por debajo de las cantidades licitadas, cosa que no hacía habitualmente. Entonces yo creo que si tuviera que apostar, diría van a bajar otros 25 puntos básicos, otro cuarto de punto, aunque deberían hacer más que eso. Yo en mi columna de la semana pasada, hablando del tema del atraso cambiario, justamente recordaba que el Banco Central desde 2021 se ha amputado la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios, que también es una forma de dar señales. Entiendo que no hay mucho consenso entre mis colegas con este tema, pero bueno, yo sostengo lo que yo creo, y creo que sería bueno que el Banco Central diera alguna señal en ese sentido, que no son costosas si uno las maneja bien. Entonces ahí hay un tema, y bueno, y el tipo de cambio real bajó este año. Está bien lo que dice Nicolás en cuanto a que se debilitó el dólar en todo el mundo, pero lo cierto es que nuestro tipo de cambio real extrarregional cae 10% punta a punta del año. Es cierto que en Europa cae 2-3% solamente, porque en Europa es de los lugares donde las monedas, tanto la libra esterlina como el euro, se fortalecieron frente al dólar. Pero con China y Estados Unidos estamos perdiendo 2 dígitos, a más de 10% anual. Y eso sin entrar a hablar de los vecinos, porque los vecinos contaminan el análisis con sus propios problemas. Yo prefiero tocar siempre el tipo de cambio con fuera de la región. Entonces yo creo que ahí se bandearon. Tenemos una política fiscal que sigue siendo tremendamente expansiva, con un déficit que no es sorpresivo, porque el propio gobierno dijo que iba a ser el que está haciendo, porque no hizo ajuste fiscal todavía, como normalmente al inicio los gobiernos deben hacer ajuste fiscal por ingresos o por gastos. No lo hizo, lo plantea para mitad de periodo, como decía Nicolás recién, con los nuevos impuestos. Pero una política fiscal expansiva, una política monetaria que sigue siendo contractiva y que va muy despacio hacia la neutralidad que promete el Banco Central. Y lo que sí fue lo nuevo del año fue la política salarial, que se volvió consistente con la desinflación. Pero en ese combo, el atraso cambiario es el resultado natural. Con eso, meternos un poco en cómo permea todo esto en la sociedad, ¿no? En cuanto a los anuncios que hizo este gobierno, que vos también decías y había sido muy crítico, Javier, con esto de la no intervención y el atraso cambiario, pero también en esto que decías del país, que es un país carísimo, y por otro lado, de esta nueva manera, o como se hizo en este caso, el sistema de la ronda salarial por ingreso y no por grupos. En cuanto a esto de la indemnización sí o no, que muchos pueden entender o no, pero que al fin de cuentas, después en el día a día, como este tipo de cambio, este país caro, enrabado con los sueldos, y después iremos al desempleo, cómo ven la sociedad, cómo ven a la gente en el día a día, en todo, cómo permea esta macro y microeconomía. A ver, creo que la discusión sobre el mercado laboral siempre es compleja, porque de un lado hay 1.700.000 trabajadores que siempre quieren
mayores incrementos salariales y eso es razonable. Y del otro lado hay gente que dice, no, mirá, no me dan los números. Quizá yendo un poco más a lo estructural, el problema hoy en día es que Uruguay crece relativamente poco y crece poco con una contribución en materia de productividad relativamente limitada de un conjunto importante de la masa de trabajadores, y eso son cosas difíciles de cambiar en el corto plazo y que las excepciones, a ver, cómo lograr que los ingresos de los trabajadores con menor calificación crezcan a 3-4% anual, bueno, eso se logra con contextos externos muy favorables que hacen que Uruguay crezca mucho. En ausencia de eso, lo que termina ocurriendo es que la masa salarial termina creciendo o evolucionando en línea con lo que crece la economía, y eso es la masa salarial es una combinación de salarios y de cantidad de trabajadores. Y ahí creo que si bien y esto es algo que se ha venido discutiendo ya, recuerdo al ex ministro Pablo Mieres poniendo este tema arriba de la mesa varias veces, la negociación colectiva creo que, como decía Javier, tuvo un cambio muy positivo en lo que hace a los mecanismos de indexación, que eso en general la indexación, en el corto plazo, más indexación, menos indexación, puede tener algún efecto en lo que son los salarios en contextos de inflación volátil, pero en el largo plazo los salarios reales evolucionan conforme evoluciona la economía. Entonces creo que haber incorporado estos mecanismos de indexación de menor indexación es algo positivo. Creo que sigue abierta la discusión respecto de cómo incorporar en los lineamientos salariales, que son por diseño en Uruguay básicamente únicos para todos los sectores, más allá de que después se negocie por ramas, y que son los mismos para todas las regiones del país, para todos los, incluso hasta para todos los tipos de trabajadores muchas veces. Entonces creo que lograr que los acuerdos salariales y el mercado laboral reflejen mejor forma la evolución de la productividad, promueva los sectores más productivos, creo que es una discusión que está pendiente y que muchas veces la discusión termina pasando por no protejamos a determinada empresa o determinado puesto de trabajo y no logramos promover los sectores que sí son más dinámicos. Y esto corrige por empleo o por informalidad y no hay mucho misterio. Entonces no es fácil atribuirle o no es lineal atribuirle a la voluntad de un gobierno subir o bajar los salarios reales del sector privado, ¿no? O sea, en todo caso los del sector público, al margen de que hay una restricción fiscal intertemporal, o sea que... Hace muy bien Nicolás en poner énfasis en la palabra crecimiento, por varias razones. Primero porque en la coyuntura no estamos teniendo crecimiento económico. De hecho, los últimos datos de cuentas nacionales muestran que en el tercer trimestre dejó de crecer y se venía desacelerando, y prácticamente el arrastre estadístico para 2026 va a ser casi cero, es decir, el segundo semestre va a estar planchado. Y eso es muy importante porque el crecimiento es la llave de poder hacer cosas. De poder hacer cosas en el mercado laboral, como decía Nicolás recién. Es decir, la masa salarial, precio por cantidad, salario por empleo, acompaña al producto. El producto crece poco, como en los últimos 10 años, y hay poco para repartir. En el último gobierno del Frente, del doctor Vázquez, siguieron subiendo salarios reales y ¿cuál fue el precio? Se perdieron 52.000 empleos. Aumentó el desempleo. Claro. Y en el gobierno de la calle Pou tuvo el factor pandemia al inicio, el año puente, toda aquella historia, y se terminó recuperando el salario en la segunda mitad, pero el empleo creció fuerte, punta a punta del precio. Se priorizó el empleo. Bueno, si la economía crece 10% en estos 5 años, salario más empleo van a crecer 10%. Y el tema es cómo se reparte. Y si se bandean con el aumento salarial, va a perderse empleos. No es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema
aritmético y económico. Claro, el ministro Gabriel Odona habló que el crecimiento se logra básicamente con inversión. Y había una apuesta en ese sentido. Sin embargo, no está claro qué tipo de inversión pueden llegar al país en los próximos tiempos. ¿Ustedes cómo visualizan eso? Eso es en Uruguay nos hemos acostumbrado a algunos hitos en materia de inversiones billonarias, las 3 plantas de celulosa, básicamente, que por otra parte tuvieron que ser objeto de beneficios tributarios y renuncias tributarias, tratamiento VIP, digamos, porque es tan caro el país que si no le das determinados beneficios no rinde. De hecho, la inversión en Uruguay está básicamente subsidiada en ese sentido. Y bueno, hoy por hoy no hay grandes proyectos a la vista. Y depende del ánimo de los empresarios para invertir. La construcción de la impresión que sigue... Bueno, ha acabado el proyecto de Ferrocarril Central y el shock de vialidad que hubo en el periodo pasado. Bueno, la construcción residencial da la impresión de que está siendo un poco el motor del sector. Pero yo quiero volver al tema del crecimiento, porque hay 2 vertientes. Está el vertiente que insistía Nicolás con el mercado laboral, pero está la parte fiscal también. La recaudación de impuestos va acollarada del crecimiento de la economía. Los economistas hablamos de la elasticidad prácticamente unitaria entre producto y impuestos. Si la economía crece mucho, como creció en la década gloriosa del viento de cola 2003-2013, claro, creces al 5%, ahí tenés para dar una locura. Pero después creces al 1% 10 años y se complica la cosa. Entonces, este gobierno tiene énfasis propiamente de un gobierno de izquierda, notoriamente, como es el tema de la matriz de protección social y primera infancia y pobreza infantil y todo eso, pero si no genera recursos genuinos, cuando sabemos que hay otros gastos que están totalmente indexados, las jubilaciones. Ahora el 1 de enero van a subir las jubilaciones en función de lo que subió el índice medio de salarios este año. Y eso es una regla. Y si vamos de más a menos inflación, cuanto menos inflación, más aumento en términos reales esa jubilación. Así que bueno, yo creo que hay varios dilemas sobre la mesa en este sentido. Varios dilemas. Quería preguntarles algún tema puntual. ¿Qué opinan cuando el presidente del Banco Central, Tolosa, dice que hay que especificar? Que hay que dejar de ahorrar en dólares. Palabras más, palabras menos, ¿no? Soy grosero en mi expresión, pero pasa por ahí un poco el concepto. El porqué detrás de la insistencia del Banco Central en promover la desdolarización tiene en parte tiene un componente vinculado a que cuanto mayor especificada está una economía, más tracciona la política monetaria y más puede incidir el Banco Central en, bueno, quiero bajar la inflación, o como ahora, por ejemplo, que la inflación está por debajo de la meta, como decía Javier, bueno, quiero que la inflación vuelva al 4,5, y cuanto más especificada está una economía, más útil es más efectiva es la política monetaria. El porqué de la especificación. A ver, yo no creo que en Uruguay todo o buena parte de las cosas todos pensemos en dólares por una cuestión azarosa, sino que obviamente hay décadas y muchas décadas de otra cultura. Pero de inflación, básicamente, ¿no? O sea, la pérdida histórica del peso, que bueno, cada 10 años teníamos un salto en el tipo de cambio que hacía que tus ahorros o tus ingresos se licuaran. Obviamente eso generó, por un tema de estabilidad, bueno, fijamos los precios en dólares, pensamos en dólares, ahorramos en dólares. Ahora, eso ha cambiado. Hace 20 años cambió desde el punto de vista de la estabilidad y de que no hay episodios de esa magnitud, como puede ser en el 2002, el 82, etcétera. Pero el peso hasta hace un par de años siguió estando expuesto a una pérdida de valor anual del 8%, que es la inflación, ¿no? Entonces, en la medida en que veremos qué pasa hacia adelante, ¿no? Pero hasta ahora en la cultura ha estado, bueno, mira, si yo tengo los pesos en la cuenta del banco, pierdo todos los años un 8-7%, obviamente voy a hacer lo posible por no tenerlos por lo menos en pesos a la vista. Sí. Y creo que ahí hay muchas cosas detrás, pero
en lo poco sofisticado que es muchas veces la gestión financiera o la gestión patrimonial de los hogares, entretenerlos en dólares en la cuenta del banco y entretenerlos en pesos, en general, por lo menos la historia ha sido, bueno, salís mejor parado en dólares. Lo que pasa que en el contexto actual el dólar ha ido perdiendo valor a nivel global. ¿Es una tendencia que va a continuar? Es una tendencia bueno, si uno mira históricamente el valor del dólar hoy en Estados Unidos, o sea, el tipo de cambio real en Estados Unidos está en niveles relativamente elevados. O sea, Estados Unidos sigue estando caro en dólares respecto al resto del mundo, y la incertidumbre respecto a el rumbo fiscal y los niveles de deuda de Estados Unidos siguen poniendo un poco de presión a la confianza así como a veces le pasa a Uruguay, ¿no? Si cuando tenés los números desordenados se te debilita el peso. Bueno, esto es un poco lo mismo. Creo que lo que se necesita son años de el Banco Central cumpliendo con sus objetivos de inflación. Y bueno, si en 10 años pasan 10 años y la inflación sigue en 4%, bueno, es más fácil que la gente empiece a adoptar el peso como moneda, pero no es un proceso más allá de que puedas cambiar encajes o promover ahorrar en determinada moneda. Por algo la gente lo hace, y esas son cosas que en el corto plazo son difíciles de cambiar. Hace bien el Banco Central en pretender especificar, como bien dice Nicolás, eso daría lugar a una política monetaria más profunda y con más efectividad, pero también está mostrando que la política monetaria en una economía que está tan dolarizada tiene poca efectividad. Y por eso mi crítica sistemática al Banco Central de utilizar un instrumento que tiene poca efectividad y utilizarlo como si la tuviera. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, ¿cómo hacer para especificar? Hay dos palabras que empiezan con I: incentivos e información. Es decir, dar incentivos para que el sistema, el mercado, se vuelque al peso. Incentivos, por ejemplo, con encajes. Como se acaba de aprobar para febrero o marzo, un nuevo régimen de encajes que incentiva a que los depósitos se orienten a la moneda nacional. Ese tipo de cosas está bien. Dar información, por ejemplo, en los últimos 20 años, quien tenía $100.000 tiene $100.000 en dólares. Si tenía esos $100.000 en pesos o en unidades indexadas, mejor dicho, tendría $257.000. Sin contar intereses en ambas monedas, solamente las monedas, ¿no? Entonces, el que está en dólares pierde como la guerra. Yo creo que el presidente del Banco Central, que es muy locuaz, debería explicar estas cosas en vez de asustar diciendo que va a tener que firmarse un consentimiento del riesgo de poder adquisitivo que yo asumo si deposito moneda extranjera. Eso cayó horrible en el mercado, a todo nivel. A la gente le mete miedo cuando le hablan de sus depósitos. Entiendo que eso no va a salir, por suerte, porque alguien habrá recapacitado. Pero ya con ese tipo de señales no ayuda. Entonces, incentivos, información y no asustar a la gente. Sí, no, agrego una cosa, ¿no? Y promover instrumentos que te permitan ahorrar en pesos, ¿no? Porque claro, Javier decía, no, bueno, si tenías en unidades indexadas tus ahorros, hoy tendrías $256.000. La realidad es que recién en los últimos años y hasta en los últimos meses es que han aparecido instrumentos para efectivamente en forma sencilla y con poca... Masiva, sí. En forma masiva, bueno, uno puede canalizar sus ahorros en instrumentos que evolucionan con la inflación. Porque hace 15, 20 años, 10 años, 5 años, si uno no quería correr mucho riesgo, las opciones que tenía era, bueno, lo tengo en la en un plazo fijo que remunera muy poco o en la cuenta bancaria a la vista. Claro, solamente tenías para inversores institucionales bonos entonces, en unidades indexadas. En la medida en que eso que ese proceso se facilite, es probable que porque como hay un tema de números, ¿no? Tener el 100% de sus ahorros a la vista en un banco que no remunera tus depósitos, esté en dólares o en pesos, siempre es un problema. O sea, y también en eso de los bancos y, por ejemplo, las cuentas sueldo, que tampoco hay una información o instrumentos donde nosotros depositamos nuestra plata todo el tiempo, de que se nos diga también que eso tiene una vuelta. Hay como una educación financiera también, ¿no?
es necesaria en cuanto a eso. Quería volver al concepto que decía Javier de gobierno de izquierda. Si realmente en la economía del país se nota esto de los gobiernos de izquierda o de derecha, salimos de la discusión esta, o creen que salimos de esa discusión, recibimos un Ferrari, nos dicen que nos dieron un Ferrari, recibimos un fitito, terminamos, y ustedes lo decían el año pasado, marcando lo que realmente después se dio y pasó. Pero aún así en el ámbito político se sigue discutiendo qué se recibió y qué no, y en esto de la economía hasta dónde influye el gobierno que está, lo que se le dice al votante y el ministro de Economía o del Banco Central. Yo lo que creo es que hay tonos en el discurso de gobiernos de distinto signo político que sí se diferencian. Evidentemente un gobierno como este pone el énfasis en algunas cosas que uno las asocia más a la izquierda. Por ejemplo, en las negociaciones salariales, ocuparse más de los salarios mínimos, por ejemplo. Y un gobierno que está del centro corrido un poquito a la derecha, el sesgo puede ser un poco distinto. Pero eso yo diría que es marginal, es más político, más me parece, para la ¿no? tribuna, En más realidad, político. En realidad los gobiernos acá son todos muy parecidos entre sí. Yo estaba tentado cuando escuchaba a Laura ahora de plantear, cambió mucho la cosa de un gobierno a otro, más allá de los considerandos de hoy, del presupuesto, Sí, pero sí. es más de lo mismo, es diferente. Pero cambió mucho en los últimos 5 gobiernos, por ejemplo. Exacto. O sea, de Valle para acá. Claro. ¿No? Que asume la crisis tremenda, Vázquez asume con su primera presidencia, pero su primera presidencia, aquí iban a temblar las raíces de los árboles, ni las raíces de las macetas temblaron. Vamos a hablar claro, es decir, se mantuvo el mismo equipo de gestión de deuda con Stener y Arbeleche en el Ministerio de Economía. Entonces, la relación con calificadoras, con organismos internacionales, pero está muy bien. Esos son los países serios, los que uno no se entera. Mira, cambió un gobierno y sin embargo nadie piensa refundacionar nada. Yo creo que ese es un discurso más para las tribunas respectivas. Ahí está. Pero en los hechos los gobiernos se parecen mucho. Y eso está bien visto en el mundo, especialmente en los países donde eso no pasa. Claro. Y esa continuidad, las calificadoras creo que en parte valoran ese diálogo que hay incluso y esa similitud entre gobiernos para decir, no, acá hay continuidades, a este país se le puede dar crédito, ¿no? Sí, a ver, creo que hace ya bastante tiempo los equipos económicos en general y parte del sistema político ha comprendido que Uruguay tiene ciertas cosas o cierto camino del cual no puede apartarse. Hay determinadas políticas que quizá en Brasil o en Argentina durante tiempos cortos de tiempo pueden tener cierto éxito, pero hemos visto que no, pero que Uruguay no tiene ese margen por su escala y porque su inserción en el mundo es a partir de diferenciarse de los países en la región y me parece que es constantemente es más un debate en el ámbito político y no tanto en el económico, salvo en algunas cosas en donde tampoco es que lo político esté por fuera, ¿no? Porque incluso en las coaliciones de gobierno, la anterior y anteriores, también hay disputas políticas respecto a por dónde encarar los principales ejes económicos, más allá de que pasando línea, uno lo que observa es que el eje económico suele ser más o menos el mismo. Claro, lo vimos con el ministro, ¿no? Odone y un ministro de Trabajo como es Juan Castillo, desde el Partido Comunista, que fue el que más marcó en su momento puntos donde Odone salía a decir, bueno, no, el gobierno va a hacer esto, pero desde la interna se planteaban otros caminos. Sí, creo que, la discusión respecto al mercado laboral me parece que el año que viene va a tomar un poco más de calor por lo que hemos observado y por el énfasis que hace cada uno de las ramas dentro del Frente Amplio, pero también porque, como comentamos hace un rato, vamos a tener una economía que va a crecer relativamente, va a tener menos dinamismo el año que viene que eso incluso está así pautado en las proyecciones del gobierno. En todo caso habrá una diferencia en si crecemos 2,2, nosotros creemos que vamos a crecer algo por debajo del 2%,
pero en un contexto con tasas de crecimiento en ese eje, y con inflación, con una tasa de inflación que en la medida en que el contexto externo siga siendo de debilidad del dólar, difícilmente supere el 4,5%, o sea, el cumplimiento de los objetivos del Banco Central. Vamos a tener varios meses con inflación más bien cerca del 4%, pero incluso con una tasa de inflación del 4,5%, el diseño de los ajustes salariales ahora sin correctivos por en más y en menos, o sea, con pautas nominales, hace que si los salarios aumentan 6% y la inflación es 4,5%, el ajuste salarial es 1,5%, y con una economía que crece en ese entorno, el espacio para crear empleo es muy limitado, ¿no? Esta cuenta que hacíamos, si los salarios crecen 1,5% y la economía crece 1,5%, la cantidad de empleo puede crecer 0. No es matemática, no es exacta la cuenta, pero creo que va a ser un 2026 con el mercado laboral tensionado, y arriba de eso creo que debería darse el año que viene la discusión respecto a cómo incorporar y cómo facilitar que los salarios y la negociación colectiva reflejen mejor forma la productividad. Y uno lo que observa es que las señales no necesariamente van en ese sentido, ¿no? A ver, cuánto de interna política y cuánto de convicción respecto a, yo quiero proteger a los puestos de trabajo y que no haya despidos y que los despidos estén 100% justificados. Eso es difícil saber, pero creo que necesitamos un mercado laboral que sea con algo más de dinamismo en la entrada y salida de empresas, en la entrada y salida de trabajadores. Obviamente es una discusión sensible, es una discusión que no es fácil de dar, pero lo pagamos con una tasa de desempleo relativamente alta y con problemas importantes en el empleo entre los jóvenes, ¿no? O sea, hablamos de que el desempleo es el 7-8%. Entre los jóvenes de los hogares de menores ingresos tenemos tasas de desempleo del 30%, 35%. Son tasas de desempleo muy elevadas, y niveles de informalidad en algunas zonas del país, obviamente las zonas menos productivas, que están sujetas a un mismo nivel salarial, y en puestos de trabajo menos calificados también del 30, 40, 50% de niveles de informalidad. Entonces creo que toda esta discusión es una discusión que hemos venido postergando hace ya varios años, y que en la medida que Uruguay crece poco se materializa la discusión, ¿no? Y el problema. Hemos estado hablando de una economía que se ralentizó, que está creciendo menos. Yo creo que el gobierno debería pasar a la ofensiva y buscar ir a cambiar las expectativas que hoy están bastante apagadas, para aspirar a un mayor crecimiento económico. ¿Ejemplo, Javier? Y ejemplos, la política de regulaciones que ha planteado el ministro, o desempapelamiento, no sé cómo lo van a llamar. Ceres, Nacho Munjo ha acercado al Ministerio de Economía decenas de propuestas en ese sentido, recogidas de la sociedad civil. Yo tengo acá, en el teléfono, estoy viendo un tuit de Sturzenegger, de Argentina, donde dice: histórico cambio de paradigma para el comercio exterior. Sacó un decreto en estos días en lo cual dice que se termina la necesidad de certificar productos en Argentina que ya estaban archicertificados en países con altos estándares de calidad. Es decir, esto no es de izquierda ni de derecha, esto es pro consumidor, pro costo de vida. ¿Por qué cuando importamos cosas que ya están certificadas por una decena de países de primer nivel en el mundo? Volvemos a certificar y hay que pagar por ello, claro. Encarecer, hacer trámites. Esto, insisto, esto no es de izquierda ni de derecha. Yo quiero ese tipo de soluciones en este gobierno. Las hubiera querido en el anterior. No había agenda en ese sentido. ¿Dónde la tiene la agenda? Y esto, implica pisar callos, evidentemente, porque hay alguien que se queda sin la suya. Pero hay que hacer lobby por los 3.400.000 que no tenemos lobby, los consumidores. Sí, creo que también hay pendiente ya hace tiempo también, una agenda en materia de mejora en la eficiencia de las empresas públicas, ¿no? O sea, tenemos, hablando de competitividad, tenemos combustibles caros, combustibles que tienen subsidios cruzados, que no necesariamente tienen mucho sentido desde el punto de vista económico. Tenemos tarifas de energía todavía caras
en la comparación internacional, cuando somos buenos productores de energía, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, combustibles no producimos, y creo que ahí hay temas pendientes que creo que son necesarios y que no... son necesarios para promover la inversión, porque me parece que únicamente con ajustes en la COMAP y con ajustes en el régimen de incentivos, no siempre alcanza, y me parece que hay que avanzar en ese sentido. Pero por suerte, Nicolás, ahora vamos a empezar a ganar dinero con el cemento en ANCAP, porque ahora han descubierto la pólvora, va a haber nuevas inversiones y el cemento va a ser rentable en ANCAP. Escéptico te veo con Por el plan favor. presentado. A ver, hablo en modo ironía, porque hay Sí. gente que es muy literal cuando uno se expresa. Caballero, fue un gusto, ¿eh? No sé, ¿querías hacer algún comentario más? No, digo, da para más el tema Sí. impositivo, ¿no? Claro, las todas reformas las- que están planteadas, pero bueno. Sí, No, algún en la comentario. rendición. A ver, los en el tres presupuesto, impuestos que se plantearon son impuestos que yo los califiqué en su momento como que, más allá de lo que rindan, fueron planteados por razones conceptuales. Adherir al impuesto mínimo global, gravar razonablemente los incrementos patrimoniales por activos de residentes en el exterior. Cuando nuestros oyentes venden su casa acá en Montevideo o en Bella Unión, tienen que pagar IRPF por el mayor valor. Pero si nuestro oyente tiene un apartamento en Miami y lo vende, no tiene que pagar. Eso es injusto. Bueno, se corrigen ese tipo, está el tema TEMU también, digo, pero son más bien conceptuales, no es para recaudar. Bueno, son difíciles de estimar también la recaudación de impuestos que no existen, ¿no? Ese es un gran signo de interrogación sobre el futuro fiscal también. Sí, no, nada, me estoy tentado a tirar. Sí, el 1% capaz, Nicolás. El 1%. A ver, creo que... Sí, y bueno. Aguantamos, espalda con espalda. Siendo un poco... a ver, mi opinión respecto al tema es que la discusión tributaria y del sistema tributario y respecto de si tiene que ser más progresivo o menos progresivo es una discusión que es válida. Ahora, el tema tributario es muy sensible, y discutir sobre los temas tributarios en un contexto en donde no está clara cuál es la agenda tributaria. A ver, tuvimos, como decía Javier, cambios tributarios, cambios que afectaron a la rentabilidad de las empresas, de algunos inversores, y no pasó, no hubo, o sea, en la medida que fueron bien explicados y comunicados, no hubo un deterioro de Uruguay como destino de inversión, me parece a mí, por los cambios que estuvieron planteados en la ley de presupuesto. Ahora, cuando esto se hace en forma poco informada y desordenada, a veces sí hay riesgos. Ajá. Y creo que haga ruido. Creo que la discusión respecto al impuesto del 1% hoy en día es esencialmente política, y por las características que tiene Uruguay como destino de inversión, es inconveniente en los términos que se está planteando. Y creo que por eso el gobierno ha salido a marcar un poco el gobierno, o por lo menos el Ministerio de Economía, marcar su rumbo, porque discutir estas cosas en forma desordenada es complicado. Es complicado. ¿Y vos, Javier, qué opinas ahí? Yo opino lo mismo. Digo, un impuesto de esas características solamente sería entendible si fuera global. Pero el momento que sos el único o de los pocos que lo va a hacer, va a huir el capital. Y el impuesto si lo hacen todos es una cosa. Claro, si vos pones un impuesto global donde no tengas escapatoria, bueno, es una regla de juego nueva en el mundo, habrá que adaptarse a ella como a tantas cosas que nos adaptamos. Pero si vas a ser de los pocos que lo va a tener, el capital va a ir a los lugares donde va a seguir sin estar grabado, y los ricos no son los que se van a perjudicar, son los más pobres los que se van a perjudicar por esa medida. Sí, y agrego una cosa, ¿no? Además también, ¿no? La evidencia en materia de imposición al 1% más rico, es, creo, todavía limitada, y no necesariamente es trasladable entre países. A ver, cuando que hacer ejercicio hace bien a la salud, eso es transversal a todos los países a todas las personas de todos los países del mundo. Ahora, la discusión respecto a los efectos de un impuesto de estas características, no es necesariamente lineal. Bueno, mira, esto funcionó en Noruega, claro, entonces acá va a funcionar, No. porque los países son distintos.
Las instituciones las y los instituciones controles son diferentes. y el lugar en donde estamos insertos, Y en ¿no? O sea, Noruega creo que no funcionó, ¿no? También Exacto, bueno, fueron varios. No ha funcionado. Señores, fue un placer. Bueno, Felices fiestas. Nos vemos en un año. Y que tengamos todos un feliz 2026, ¿no? Igualmente, Igualmente. sí, para todos los oyentes. Los economistas Javier de Aedo y Nicolás Sichevsky pasaron con el clásico de fin de año. Es el Y momento del muchas pase de la gracias. mañana. Informativo Sandí vuelve al mediodía. Continúa presentando Santander. Santander es el momento. Escucha más preguntas y más respuestas con Aldo Silva, Gabriel Pereira, Laura Rodríguez y